Bueno, en esta noche voy a predicar el último mensaje de Ruth. Finally, dicen algunos, ¿verdad? Pero hermanos, si queremos meterle Ruth hasta por las narices, por las orejas, ojalá que ahora ya sepa todo acerca de Ruth usted, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban los dos hijos de Noemí? No se llamaban así. Ok. ¿Cómo se llamaban? Malón y Kelión, así se llamaban, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el esposo de Noemí? Pero imagínense, solamente una persona contestó. ¿Ve? Y este es el estudio número 15, ¿ok? De Ruth. ¿Cómo se llamaron las esposas de Malón y Kelión? Chela. Orfa y Ruth, por supuesto. Claro que sí. Bueno, no tenga pena, que nadie se dio cuenta, mía. Vamos a abrir la palabra, por favor, en Ruth, capítulo 1. Y vamos a leer 2 versículos para comenzar. Bueno, pues, Ruth, capítulo 1. Dice la palabra del Señor, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá se fue a morar. ¿A dónde se fue a morar? En los campos de Moab. Ahí estuvimos, fíjese, el año pasado. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec. ¿Cuál sería el diminutivo de Elimelec? Elimelechecito. Y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, de Efrata, Belén de Efrata, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ahora, llegaron a los campos de Moab, viajaron de Belén, Efrata, a los campos de Moab y se quedaron allí. Por el estudio que hemos tenido, aproximadamente 10 a 12 años se quedaron viviendo en los campos de Moab. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, Deuteronomio 23, 3, dice: no entrará amonita ni qué más, ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová. Y escuche usted, para siempre. Ahora, Malón y Kelión se casaron con 2 moabitas, Ruth y Orfa. Orfa se quedó en Moab y Ruth se vino con su suegra Noemí a Belén. Pero Ruth era moabita. ¿Y cómo es posible entonces que este versículo dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre? Y no solamente que Ruth era moabita, sino que de la unión de Ruth con Booz nació ¿quién? Obed. Y Obed fue el papá de Isaí. Isaí fue el papá del rey David. Entonces, es un estudio el que tendremos en esta noche, ¿ok? Y yo he titulado el estudio de esta noche: Ruth, esperanza para los gentiles. Papá, se me quitó el brillo que tenía este sonido. Ya lo siento un poquitito pesado ahora. Ok, Ruth, esperanza para los gentiles. La palabra gentil es un término para referirse a personas que no son judíos. Nosotros somos gentiles.
porque no somos judíos, ¿verdad? Aunque algunos parezcan. La palabra, ahí vamos, la palabra en hebreo goyim significa gente, significa naciones. En griego es la palabra etne, que es de donde vienen las etnias o grupos étnicos, que también en hebreo, en griego significa naciones o significa gente. A lo que quiero referirme con esto es que el término gentil es caprichoso. En realidad, lo que querían los autores decir con el goyim y con el etne es referirse a otros pueblos, referirse a otras naciones que supuestamente no conocían al Dios verdadero y que no tenían las leyes y los valores que tenía el pueblo judío. Entonces se llegó a un punto que el pueblo judío consideraba que todas las otras naciones aparte del pueblo judío eran paganos. ¿Ok? Ese era el pensamiento. De hecho, si mal no recuerdo, en el libro de Romanos, si puede buscar Romanos, el capítulo 2, deja ver, sí, yo creo que aquí en Romanos, no estoy 100% seguro acá de esta porción de la escritura, pero los judíos, capítulo 2, versículo 17, por favor, nomás para que tengamos una idea. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Esos eran ellos. ¿Me explico? Es ese tipo de pueblo de decir nosotros somos diferentes a las demás naciones, ese orgullo, esa prepotencia. Y el apóstol le dice, ¿te apoyas en la ley? Claro, porque la ley fue dada a los judíos, porque Dios se le apareció a Abraham, porque Dios se le apareció a Isaac, porque Dios se le apareció a Jacob. Esos son nuestros padres, nosotros somos judíos. Ese era el pensamiento de ellos. Un pueblo que se consideraba elevado a pesar de haber sido rebelde, a pesar de haber sido desobediente, y por esas rebeliones y por esa desobediencia Dios mismo permitió que fueran súbditos y fueran esclavos y fueran llevados cautivos por otras naciones como Egipto, Asiria, Siria y qué sé yo, después Babilonia, Grecia, y terminamos con Roma. Y fíjate, en el versículo 18 dice, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor. Es decir, había ese orgullo como judíos que eran estas personas. Ahora, yo quiero mostrarle en la palabra algunos textos en un par de versiones, nada más para que veamos el capricho de la interpretación de la expresión, porque es Ruth esperanza para los gentiles, para nosotros. En Romanos 3:29, quiero que ponga atención usted a la palabra gentiles. Mire usted en las dos versiones. Esta es la versión 60. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos?, pregunta Pablo. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Mire la traducción gentiles, y la comparamos este versículo con el mismo texto en la Nueva Versión Internacional, y dice: ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Es decir, el mismo texto, la traducción de la palabra etne aparece como gentiles y gentiles. Sin embargo, ahora quiero que veamos Isaías 9:1 en la versión 60, por favor. Isaías 9:1. Mire: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llegará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea. ¿De quién? De los gentiles. Ahora note, esta es la versión 60, y mire cómo esta expresión, la misma que es la goyim,
de la versión 60 en la nueva versión internacional. Notemos que la palabra, ya no aparece la palabra gentiles, sino dice: honrará a Galilea tierra de ¿qué? De paganos. La misma expresión. Y esto es para denotar prácticamente que la creencia y la perspectiva del pueblo judío era que todo aquel que no era judío era pagano. ¿Ok? Y había mucha verdad en medio de todo esto. Ahora, interesantemente, en Isaías 42:1, nada más para su conocimiento, porque les repito, este es un estudio, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, y he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia. Fíjese que interesantemente dice a los goyim, que sería a los gentiles. Sin embargo, la misma versión 60 ha traducido esta palabra, en lugar de poner gentiles, en lugar de poner paganos, puso naciones. Entonces debemos tener en mente esta situación, ¿ok? Ahora, repito, básicamente un gentil es una persona que no es judío, porque en los tiempos bíblicos, como repito, eso era el pensamiento de ellos. Sin embargo, amados míos, una pregunta que yo me hacía al principio de mi vida cristiana, y debería de hacerla usted también, es: ¿cómo es posible? La primera vez que uno se expone a la palabra del Señor, se pregunta: ¿cómo es posible que un Dios del otro lado del mundo, de un Dios de allá del Medio Oriente, ok, porque la tierra de Irak, Irán, por todos esos lados, se cree que fue el paraíso, por esos lados el monte Ararat, toda esa situación, y yo digo, bueno, pues yo nací en el barrio San Esteban, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que un Dios de tan lejos puede interesarse en una persona como yo que vivo en Cojute? Pues no, Cojute es Mateo es de Cojute, ¿verdad, Mateo? Del mero Cojute, la tierra de la longaniza. Entonces, ¿cómo? ¿Verdad? Si es el Dios de los judíos se creían de esa manera. Es por eso que cuando Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas que Dios puede levantar hijos de Abraham, hasta estas piedras se sintieron extremadamente ofendidos. Cuando Jesús le dijo al centurión que él estaría sentado con Abraham en la gloria, no, hermano, se lo querían matar. ¿Cómo es posible que pueda decir que un centurión romano va a estar sentado con Abraham en el cielo? Pero esa es blasfemia, porque esa era la mentalidad que tenía esta gente. Pero es importante entender que desde el inicio de la Biblia, Dios muestra su amor y propósito, escuche, con el mundo entero. No solamente con los judíos, sino con el mundo. Comenzando con la bendición de Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré, y a los que te maldijeren maldeciré. Y escuche, y serán benditas en ti todas las familias de... Ahí no dice los judíos nada más. Dios está diciendo, todo el mundo está incluido. El versículo que acabamos de ver, Romanos 3:29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, también es Dios de las naciones. Es Dios de los pueblos, es Dios de las etnias. Ahora, yo pienso que también es válido que nosotros podamos contestar una pregunta que siempre me han hecho por las redes sociales, y es el versículo de Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. ¿A quién primeramente? ¿Y por qué? La gente me pregunta. ¿Y por qué, si Dios está interesado en todas las naciones de la tierra y en todos los pueblos de la tierra, por qué los judíos tienen prioridad? Y a esa pregunta sencilla, ¿tienen prioridad los judíos por encima de las otras naciones? La verdad que sí. El pasaje lo dice. ¿Pero por qué razones? Bueno, primeramente porque históricamente hablando son el pueblo escogido de Dios. Dios formó a Israel.
Y recordemos algo, hermano, esto se llama soberanía de Dios. Porque cuando hay gente que dice, ¿y por qué Dios no escogió Cojute, verdad, en lugar de Jerusalén? ¿Por qué no puso el río Jordán? ¿Por qué no hizo que Lempa fuera el Jordán? Hermano, Dios es así. Y esa es una de las cosas que aprendemos a entender en la santa vida. Dios es soberano y las cosas son como Él dice. Dios dijo, este es mi pueblo escogido. ¿Y qué le va a decir a usted? Pues Él dice, yo escogí a Jacob y no escogí a Esaú. Dígale algo pues. Las cosas son así. Y eso podemos hablar de una gran cantidad. Ahora, ¿es por esa razón Dios injusto? En ninguna manera Dios es justo. Tiene una forma distinta, una forma diferente de hacer justicia de como la concebimos nosotros humanamente hablando. Porque mucha gente, es que eso no es justo. ¿Quién le va a venir a hablar de justicia a Dios? Cuando alguien me dijo a mí, ¿cómo es posible que Dios aborrezca a Esaú? Y le dije, mire cómo son las cosas de la vida. Yo no me pregunto que cómo es posible que Dios aborrezca a Esaú. Yo me pregunto que cómo es posible que Dios ame a Jacob siendo tan mañoso como era. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo es posible que Dios ame a un usurpador? ¿Cómo es posible que Dios ame a una persona que engañó a su propio padre? Que tuvo que salir huyendo. Eso es lo que me habla de la grandeza de Dios. Esaú, por supuesto que él menospreció la primogenitura, pero cuando yo pienso en eso, hay un poquito de Jacob en cada uno de nosotros, de una manera o de otra. Entonces eso nos lleva a nosotros a considerar cómo es posible, y se lo digo para que sería una respuesta para que usted le dé a la gente. Cuando alguien le pregunta, ¿cómo es posible que un Dios de amor mande a la gente al infierno? En primer lugar, Dios no manda a nadie al infierno. Pero en segundo lugar, la pregunta es, hágala al revés mejor. ¿Cómo es posible que Dios nos mande a nosotros al cielo a pesar de lo que somos? Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible que Él, ahí está la respuesta, en su grande misericordia, en su gracia, incomparable, incomprensible, nos lleve a la gloria? Porque ninguno de nosotros merece ir al cielo. ¿O sí? Aquí la única que sería la Pati nada más. Mejor sigamos. Ahora fíjate, Deuteronomio 14:2, mire lo que dijo Dios. Este es lo que un predicador decía, el capricho de Dios. Porque, hablando de Israel, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Bueno, yo creo que eso explica primeramente al judío y después a los de Cojute. Pero en ningún momento está diciendo que van a tener prioridad en el reino. No está diciendo que son de primera clase y nosotros de segunda. Eso no dice el texto. Por un lado y por otro lado, hermano. Bueno, mejor más adelante. ¿Por qué razón tienen prioridad? Por los pactos directos que Dios, pactos que nosotros conocemos y predicamos hoy en día, pero que esos pactos los hizo directamente con Abraham, directamente con Isaac, directamente con Jacob. Porque a ellos les confió la palabra del Señor enviada por Moisés, por los profetas. Porque nuestro Señor Jesucristo vino de los judíos, porque la salvación viene de ahí. Ahora, volviendo al tema de que todas las otras naciones eran pueblos paganos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío creía que todo aquel que no fuera judío era un pueblo pagano y no conocían al Dios verdadero. Bueno, porque verdaderamente era cierto. ¿Se acuerda usted cuando Raquel se vino con Jacob? Lo vino siguiendo, imagínate el gran amor, lo vino siguiendo el papá de ella. Y cuando los encontró, le reclamó a Jacob y le dijo, ¿por qué me robaste mis dioses? ¿Se acuerda usted de eso? ¿Y quién los tenía? La Raquelito. Tremenda la mujer. Y no solo se los había robado.
una mujer que le puede robar a su papá, eso mejor para otro culto. Se sentó en ello. Mentirosa también. Vaya, le dijo, levántese que ando buscando mi... Ay, disculpe, pero tengo, le dijo, la costumbre de las mujeres. No me puedo levantar, papá. Bien caliente tenía los ídolos de la mujer. Bueno, el becerro de oro en Sinaí, ¿de dónde surgió la idea? Vaya, traigan el oro, quítense todo, por favor, los aretes, los anillos, vamos. ¿De dónde surgió toda esa situación? Por eso es que yo decía, las naciones paganas, cuando ellos también fueron unos grandes paganos. Pero el dios Baal, Astarot, Nisroch, el dios de la luna, que se cree que Abraham, que Taré, antes del llamamiento que Dios le hizo, adoraban a ese tipo de dioses. Josué capítulo 24 versículo 2 nos deja entrever algo acerca de esto. Mire lo que dice: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. ¿Quiénes son estos? El papá de Abraham, Taré, Abraham y de Nacor. Y lea la última parte. ¿A quiénes servían? No solamente lo adoraban, servían a dioses extraños. De ahí sacó Dios a Abraham, de un mundo pagano. Ahora estamos hablando de Ruth, la esperanza para los gentiles. En Génesis capítulo 19 versículo 37 se nos enseña de dónde viene Moab. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Hermanos, Moab fue el producto de un incesto entre Lot y su hija mayor. Por eso es que en Deuteronomio 23:3 Dios dice que no entrarán en la congregación de Jehová. Y bueno, entre otras cosas, por ejemplo, número 25:1. Mire, esto es tremendo. Número 25:1. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar. ¿Con quién? Con las hijas de Moab. ¿Por qué? Porque eran paganos, eran idólatras. Y Dios había dicho, no se junten con las otras naciones. Y eso lo encontramos nosotros a cada rato en la Biblia. Y no solamente eso, el versículo siguiente, versículo 2 dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comía y se inclinaba a los dioses de Moab. Entonces dijo Dios, ¿saben qué? No. Moab le pidió a Balaam que maldijera al pueblo de Israel. El rey de Moab sacrificó en holocausto también a su hijo. En Jueces capítulo 3 versículo 14 dice la palabra, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Es decir, por eso Dios había dicho, ¿saben qué? Este pueblo está aparte. Pero ahora resulta que aparece una mujer, nuestra querida Ruth. Este es el último estudio, así es que dígale adiós a Ruth, ¿ok? Aparece esta mujercita, que yo supongo que ha de haber sido, yo me supongo un montón de cosas, ¿verdad? Pero que tal vez, porque no lo dice la Biblia, un poco más sensible que Orfa, pues. Porque Orfa al final, sí me voy, pero no se fue. Pero Ruth sí. Y cuando Ruth le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios, algo tenía que haber en medio de todo eso. Indiscutiblemente eso era parte del propósito divino. Era considerada una extranjera. De esa manera se viene Ruth a vivir en Belén, así como llegamos nosotros como pollos comprados a Canadá. Tantos errores cometemos, ¿verdad? Cuando uno está recién llegado, un montón de cosas. Yo conocí familias, hermano, recién llegado, 1988, teníamos un mesecito aquí nosotros, y a la vuelta de un tiempo, un año quizás más o menos, que estaba Sarita con nosotros llegamos a la casa de escúcheme esto, y usted conoce, de unos hermanos
y usted no me lo va a creer, estaban comiendo galletas con comida de gato. Porque tenían hambre y fueron a comprar y ellos pensaban que era sardina. Y Sarita les dijo: niña, ¿qué está comiendo? Mire, no quiere, venga, le vamos a servir, verá qué ricas están estas sardinas. Había unos productos en aquel entonces, yo me imagino que todavía hay el no name, ¿verdad? Que no tiene la foto del gato, pues. No tiene la foto del gato ahí. Y sí, hay cosas que pasaron. Imagínate llegar a otro país. Y eso pasó con Ruth cuando llega a Belén. Nueva cultura, nueva costumbre. Todo es nuevo, todo es distinto, todo es diferente. ¿Qué va a pasar conmigo? Soy viuda, a lo mejor no tengo futuro, quizás me voy a morir de esa manera. Pero Dios tenía un plan maravilloso y esa es la esperanza. ¿Cómo es posible que una moabita, que una extranjera va a venir a ser parte del pueblo de Dios? Porque Jesucristo es la esperanza para nosotros los gentiles. Desde el principio de la Biblia hasta el final, el libro de los Hechos, tenemos nosotros la gran cantidad de pasajes de las Sagradas Escrituras que nos hablan de cómo el evangelio llegó a los gentiles. En Hechos capítulo 15 fue necesario un concilio para discutir la conversión de los gentiles al evangelio. Pedro, el apóstol Pablo dice, Pedro dice, es tremendo. Hasta me menciona ciertos aspectos de hipocresía de parte de Pedro. Porque los judíos y la circuncisión y todas estas cosas. Y Pedro era así. Hasta que el Señor le dio la visión del lienzo. Y le dijo: Pedro, mata y come. Y le dijo a Dios: no, le dijo: yo no. Jackie. Señor le dijo: yo nunca he comido animales inmundos. Y Dios le dijo: momento, mi hijo, no llame inmundo a lo que yo he limpiado. Mata y come. Y ahí entendió la lección de Cornelio. Y ahí vemos nosotros el gran auge y la gran cantidad de gente que vino a los pies de Jesucristo. Y de esa manera el evangelio llegó hasta nuestros pueblos. Y esa es la respuesta a la pregunta: ¿cómo es posible? ¿Qué tiene que ver un Dios de allá, de aquella parte del mundo, con nosotros? ¿Cómo es que se metió el evangelio a esa calle polvorienta en la que usted vivía? ¿Cómo? ¿Cómo es que llegó la palabra del Señor? ¿Cómo es que llegó un hombre a predicar el evangelio a ese lugar cuando usted no sabía nada de Dios? Y ahora eso multiplíquelo por todas las naciones de la tierra. Y eso hizo Dios con esta mujer. Ruth nos muestra que el plan de redención de Dios era mucho más allá que el pueblo judío. Y bendito sea el nombre del Señor, hermano, que tenemos entrada al reino de Dios por la sangre preciosa de Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree, luz a las naciones, Galilea de los gentiles. Jesús fue e hizo milagros con personas que no eran judíos, con gente que no eran judíos. Él no hizo diferencia entre uno y el otro. Puso a prueba a aquella mujer sirofenicia. La puso a prueba cuando esta mujer vino a clamar pidiendo por su hija, que estaba siendo gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús todavía le contesta y dice: yo no he venido a los gentiles, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Qué maravilla! Y los discípulos van y dicen: Señor, despídela, que se vaya esta mujer, porque muchos vienen gritando. No está bien que le demos la comida a los que no son hijos. Sí, Señor, pero los perrillos. Y tenemos esa maravillosa historia de la Escritura donde el Señor está diciendo: tu fe es grande y es todo lo que verdaderamente se necesita. Fe en Jesucristo y comenzar a caminar de la mano con Él. No importa de dónde vengas.
La primera vez, hace 20 años, que fuimos a Israel, yo pienso que las personas que fueron conmigo en ese día ya están en la presencia del Señor. Pensándolo bien ahorita, haciendo cuenta. Hay un par de hermanas todavía, la mamá del hermano Amadeo Portillo fue conmigo, hermana Paquita, que ya está en la presencia del Señor. Y bueno, y ese día nosotros fuimos con un hombre que se llama Shalom Benuri. Y a este hombre se le ocurrió que nosotros fuéramos por las calles de Jerusalén con pancartas y que fuéramos y le dijéramos a los judíos que les amábamos. Entonces nos pusimos a hacer unas pancartas y quería que pusiéramos los nombres de nuestros países, ¿verdad? El Salvador te ama, Guatemala te ama, y Cojute te ama, y un montón de cosas. Y comenzamos a marchar por las calles de Jerusalén. Claro, él pidió el permiso y toda la cuestión. Y vamos con eso. Y los judíos se detenían a ver como diciendo: estos locos, ¿qué ondas? Y hermano, viera cuánta gente habla español allá. Y nos preguntaban. Llevábamos unos panfletos que decía los latinos amamos. Y hubo una serie de controversias en el camino, porque yo me encontré con algunas personas que me decían: pero ¿cómo es posible que ustedes vienen a decirnos que nos aman si ustedes en el nombre de su religión mataron a un montón de judíos en las cruzadas? Y un montón de cosas que decían esa persona. Pero bueno, la cosa es que habían otros que decían: pero ¿y por qué aman ustedes a los judíos? Ustedes no tienen nada que ver con los judíos. Ustedes no tienen nada que ver con nuestro Dios. Porque esa es la mentalidad de muchas de estas personas. Y este hecho maravilloso, esta mujer que provenía de un pueblo pagano, decide ser seguidora del único Dios verdadero. Es por eso, mis amados hermanos, que el evangelio no tiene enemigos por ningún lado. El evangelio es para ser predicado a todas las naciones, incluso aquellas naciones que odian a la nación de Israel. Porque la única razón por la que odian a Israel es porque no tienen a Cristo en el corazón. Y este evangelio será predicado a todas las naciones. Y esta Ruth es una muestra de ese plan maravilloso de redención. Y Booz es el tipo de Cristo que redime a una mujer moabita. En primer lugar, al considerar esta maravillosa historia de Ruth metiéndose al campo de Booz para recoger espigas, qué maravilla que Booz no llegó al campo y dijo: ¿y esa muchacha quién es? Y le dijeron: es la moabita que ha venido con Noemí. Booz no dijo: yo no quiero aquí ningún extranjero, fuera de aquí por favor, sáquenla de aquí, yo no quiero ningún extranjero en mi campo. Ya Dios en su grande misericordia había dicho que a la hora de espigar, a la hora de la cosecha, deberían de dejar las espigas en el piso para los huérfanos, para las viudas y para los extranjeros. Entonces la mujer, basada en la misma ley de los judíos, había llegado precisamente a recoger comida, a recoger espigas para ella y para su suegra. Y ahí vemos la primera voz como el símbolo, como el tipo de Jesucristo. Déjenla que recoja. También hay cabida para los de Uganda. También hay cabida para los de Mozambique. También hay cabida para los colombianos. También hay cabida para todo aquel que en él cree. Recoge. Ven, dile a todos los demás que no la vayan a molestar. Siéntanse en casa. A pesar de que ustedes no son judíos, siéntanse en casa. A la hora de tomar agua, tomen del agua que toman las demás personas. Y luego se da cuenta, por tanta generosidad y tanta bondad, que Él es el Redentor cercano. Y eso es una cosa maravillosa, porque cuando Ruth se acerca a Booz no la rechaza. Booz no le dice: mira, lo siento mucho, pero fíjate que yo le prometí a mi madre que me casaría con una judía y tú no eres judía. Al contrario, le dijo: mira, bendita de Jehová, que no te fuiste a buscar jóvenes, que no te fuiste a buscar riquezas,
y un hombre justo como es Dios, que quiso hacer las cosas precisamente por el camino correcto, hasta que llegamos a la gran boda, el gran matrimonio entre Booz y Ruth, que representa la esposa del Cordero, la novia en aquel entonces y luego la esposa del Cordero. Y por eso es que la palabra de nuestro bendito Señor dice que en el cielo habrán personas de todas las naciones, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no discrimina, hermanos, en absoluto. Dios es justo, la gente no. Eso ya lo deberíamos de saber. La gente sí, porque la gente, en primer lugar, no conocen a Dios. Usted no le puede pedir a una persona que no conoce a Dios que se comporte como alguien que conoce a Dios. Usted es una persona malcriada y diciendo cosas y humillando, no conocen a Dios, por eso se comportan de esa manera. Pero Dios es justo y Dios no discrimina a nadie. Las puertas del cielo están abiertas para todo aquel que en él cree. Bendito Dios. Y eso responde a esa pregunta. Nosotros debemos de estar agradecidos con el Padre porque puso sus ojos en nosotros. ¿Quién lo merece? Fíjate que hay un pasaje de las Sagradas Escrituras donde Dios dice a Israel que lo escogió porque Él quiso escogerlo, no porque el pueblo de Israel lo mereciera. Y eso es una cosa linda. Ninguno de los que estamos acá merecemos el cielo, amados míos, pero Dios en su grande misericordia nos ha salvado. Es por eso que en todas partes del mundo, y mira, una de las cosas maravillosas, métase usted cuando tenga un chance por ahí a escuchar cultos en otros lenguajes, en otros idiomas, y va a ver las personas alabando. Yo veía y le decía: Señor, bendito sea tu nombre, gracias, Señor. En China, en Rusia. Yo estuve en Grecia y yo me fui a meter a una iglesia griega ortodoxa, adorando a Dios. Un culto más largo que la cuaresma, mi hijo. En todos los cultos sirven Santa Cena. En todos los cultos hay oración antes de comenzar el culto y cuando termina. Largo el servicio y adorando al Señor en su idioma. Yo quería experimentar eso. En San Petersburgo, en Rusia. Ahí sí ya después de varios días ya me quería, mejor me busqué una iglesia en inglés. Y me encantó. Me encantó el protocolo, me encantó la manera como funciona. Y es una iglesia en inglés donde se congregan, de acuerdo a las cosas que platicamos ahí, personas del servicio secreto que están asignados ahí en Rusia, y embajadores y cuestiones por el estilo. Pero me encantó, el pastor usa una toga para predicar. Y cuando comienza el servicio, el pastor estaba platicando con nosotros, hablamos esto, pero a la hora de comenzar el servicio sonó un piano, de esos pianos de aquel entonces, ¿verdad? Que tan señorial. Y dije yo: híjole, hermano, ¿qué pasó aquí? Y el pastor se sale. Y cuando comienza el primer himno, entra el pastor, como que se va a casar, ¿verdad? Desde atrás, de una manera bien señorial. Todo el mundo se pone de pie. Mensaje lindísimo de la palabra del Señor. Yo digo: gloria a tu nombre. ¿Cómo pensaste en nosotros? Y cuando hablo de esta maravilla, me estoy refiriendo en el año 2020, pero también hizo lo mismo en el 2000, también hizo lo mismo en el 1950, hizo lo mismo en los 1800, en los 1500, en los 1200 y por todos estos 2000 años. Ha seguido salvando, levantando un pueblo de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. La esperanza de los gentiles. Bendito sea el nombre de Dios. No merecemos la gloria,
mis amados, como tampoco lo merecía Ruth. ¿Cuántas veces quizá a Ruth se le pasó por su cabeza decir, oh, yo estoy casada con un judío, pero eso no me hace judía? Es que, gracias a Dios, no tenemos que ser judíos para ir al cielo. Ruth, casarte con un judío no te hace judía, pero sí te hace la madre de Obed. Sí te hace la abuela de Isaí. Y sí te hace la bisabuela del rey David, a quien Dios le prometió un reino para siempre, porque de ahí vendría nuestro Señor Jesucristo. Amados míos, Dios no busca gente perfecta. Dios busca personas que depositen su fe y confianza en Él y que le amen. Y cuando le aprendan a amarle y lo conozcan, que le sirvan y lo hagan con todo el corazón. Bendito sea nuestro Dios. Adiós, Ruth, por ahora. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra bendita. Gracias por tu sangre, sangre preciosa, que quita los pecados del mundo, que limpia, que purifica. Sangre perfecta, necesaria para la redención del mundo. No me canso ni me cansaré nunca, Señor, de darte gracias, porque allá en un lugar lejano, sencillo, allí permitiste, Señor, que escucháramos de un Jesús que había nacido en Belén, que había sido enviado por Dios y que fue a una cruz y que derramó su sangre y que lo hizo por mí. Y me acuerdo de esa pregunta: ¿y por qué por mí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias por poner tus ojos en personas de todo el mundo, sin importar idioma, ni raza, ni color. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias por este maravilloso libro de Ruth, que nos enseña tanto. Mientras todos oramos, usted que nos mira por las redes sociales, si nunca antes le ha entregado su corazón a Jesús, es un buen momento para decirle: Señor, yo necesito de ti. En esta hora yo abro mi corazón, abro mi vida, y por la fe te invito a venir a mi vida, a mi corazón. Es el primer pasito de fe que dimos todos un día, cuando depositamos nuestra fe y confianza en Dios. Entréguese a Dios, comience a conocerlo de corazón, de una manera personal, y verá usted cómo Dios comienza a hacer cosas grandes en su vida. Los que estamos en el templo, si hay alguna persona que todavía no conoce a Jesús como el Señor y Salvador de su alma, hoy es una buena oportunidad para invitar a Cristo a ser parte de usted. Si hay alguna persona, usted puede levantar su mano, ponerse de pie, y sin duda uno de nuestros consejeros se va a acercar a usted para ayudarle, así como nos ayudaron a nosotros ese primer día cuando le entregamos el corazón al Señor. Padre, gracias por habernos permitido un domingo más pasar en tu casa. Pedimos que nos guardes de esta pandemia, de las enfermedades. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Que todas las cosas que emprendamos en esta semana lleven el sello de tu bendición. Guarda a tu pueblo.
Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados míos, que la paz de Cristo les acompañe este próximo miércoles. No olvide, miércoles estaremos transmitiendo desde otro lugar. Usted simplemente sintonícenos. No olvide comprar los tickets de la rifa, por favor, mi hermano y mi hermana. Compre tickets de la rifa. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo. Bendiciones. Bueno, mis hermanos, gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga. Si usted puede comprar ahorita tickets, ahí están en librería, ahí está nuestra hermana Tere Inglés, con mi hermana Silvia, vendiendo tickets. Y los líderes, no olviden, pasen recogiendo los que le van a dar a su equipo ahí de trabajo, para que podamos colaborar todos, mis hermanos, para nuestro proyecto Pro Templo. Que Dios les bendiga.